Amén, hermanos. Dios les bendiga. Les saludo con la bendita paz de Dios en este nuevo día. Sean bendecidos todos y cada uno de los presentes. Aún los ausentes también sean bendecidos en el nombre de Jesús. Desde mi lugar, desde mi sitio, Viedma, Río Negro, capital de la República Argentina, les saludo a todos ustedes, declarando sobre sus vidas las bendiciones ricas del Señor que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dicen las Escrituras, que en Cristo Jesús fuimos bendecidos en todas las bendiciones. Toda bendición en Cristo Jesús en los lugares celestiales nos fueron otorgadas por nuestro Dios en Cristo Jesús. Así que con esta bendición sean inundados todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Aún nuestros queridos amigos y amigas que se van sumando, quizás están aprendiendo a escuchar la palabra de Dios, la doctrina, las enseñanzas, los mensajes benditos que salen de parte de Dios. También sean bienvenidos, sean bendecidos y bendecidas. Ruego a Dios que bendiga tu ser en cuerpo, en alma y en espíritu. Mente y corazón es necesario que sean limpios, lavados y purificados en la sangre del Cordero de Dios, y aún por su Santo Espíritu, sanos completamente para la gloria del Dios vivo. Muy bien, hoy, después de algunos días, nace nuevamente un nuevo audio, y esta es la segunda parte del volumen número 2, Un sacerdote para siempre. Este es el volumen número 2, Un sacerdote para siempre 2. En el anterior audio habíamos estado hablando de lo que significaba y de lo que significa el verdadero sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se explicó acerca de cuáles son los beneficios de haber sido limpios por su sangre, qué es lo que hizo aquel sacrificio que Él ofreció en la cruz del Calvario, qué es lo que significó allí en la antigüedad, aquellos sacrificios que se hacían de animales, y por qué Jesús tuvo que venir y ofrecer su cuerpo mismo como sacrificio para con el Padre. ¿Cuál fue el fin? Rescatarnos a todos nosotros de la perdición eterna, de una lejanía eterna de Dios con nosotros. Es decir, nos permite a través de su sangre no solamente venir en su presencia, gozar de su espíritu, gozar de sus bendiciones, sino también que el objetivo principal fue la vida eterna del hombre con Dios. Este fue desde un principio el plan para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera el Señor así lo quiso, así que vamos a continuar con los textos que continuaban. En esta parte vamos a leer de Hebreos capítulo 10, verso 14 al 16. Anteriormente habíamos leído del 12 al 14, ahora vamos del 14 al 16. Cuando usted note una abreviatura en la forma de lectura, ya sabe, usted tiene que tener su Biblia abierta, su Biblia al alcance, usted tiene que leer los textos, no solamente quedarse con lo que el hermano Víctor le comparte, sino que también tiene que la persona ir por un poco más, una porción más, para poder seguir creciendo, indagando, para que vayan conociendo las bendiciones del Señor nuestro Dios, conociendo su santa palabra, cuál es su voluntad, qué es lo que a Dios le parece correcto, lo que le parece incorrecto, y conociendo más al Señor nuestro Dios, eso es lo que Dios le place más. Nosotros podemos hacer 10.000 sacrificios, podemos hacer sacrificios de alabanza, hermanos, sacrificios de oraciones, de ayunos, y podemos entregar nuestros bienes a las personas, podemos tener todo lo habido y por haber concerniente a Cristo Jesús. Pero si no tenemos el conocimiento de quién es nuestro Dios, entonces vendría a ser como algo prácticamente casi inútil. No tener conocimiento de nuestro Dios es como andar a tientas, es como andar ciego, sin un bastón, sin un guía, sin un director, alguien que lo guíe y lo lleve hacia algún lugar donde quiera ir verdaderamente. Seríamos de esa manera, andaríamos extraviados como ovejas sin pastor. Por esto alabamos a Dios por Jesucristo,
porque el Señor se dio a conocer a través de su Santo Espíritu en nuestra vida, y quien no le conoce es porque no quiere leer la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios usted irá conociendo quién es su Señor, porque así lo dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así que estamos en eso, escudriñando la palabra y conociendo un poco mejor al Señor y cuáles fueron los propósitos de su sacrificio, cuál fue la intención del Señor nuestro Dios para con Jesús y para con la humanidad. Vamos a ir conociendo parte por parte, hermanos, así que Dios nos ayude. Antes que nada voy a tomar una oración para suplicar la guía, la luz y la dirección de su Santo Espíritu para con este nuevo audio y estudio a la vez. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos junto a mis hermanos, Señor, nuestros queridos oyentes, delante de tu presencia, buscando diligentemente tu rostro, Señor, en este nuevo día, buscándote a ti, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu perdón, dándote gracias, Señor, por un nuevo día, porque hay fuerzas, hay salud, hay amor de tu parte. Tenemos nueva oportunidad, siempre que hay vida y esperanza, y hay esperanza en Cristo Jesús, tu Hijo. Por eso venimos ante ti, Dios nuestro, y te rogamos en el nombre de Jesucristo, que por amor de tu nombre, la gracia divina de tu Espíritu Santo pueda ser derramada sobre mis hermanos y sobre mi vida. Por favor, límpianos con la bendita sangre del Cordero de Dios, de todas nuestras contaminaciones de carne y de espíritu. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, espíritu y cuerpo, para poder ser una ofrenda agradable a ti, para poder ser aptos en la santidad que genera la bendita sangre del Cordero de Dios. Bríndanos tu Santo Espíritu para darme guía, Señor. Yo te pido guía, luz y dirección. Ruego que tu Santo Espíritu se enseñoree de cada sector de mi mentalidad, de todo rincón de las memorias, la imaginación, de todo pensamiento y aún de toda maquinación y de todo impulso de mi corazón. Guía mi espíritu y guía mi alma, Espíritu Santo. Yo te lo encomiendo a ti para que tú seas poniendo palabras en mi boca e impartiendo la ciencia y el conocimiento de nuestro Dios para favor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, por favor, oriéntame. Toca los corazones, toca las mentes, rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras, yugos de maldad, de opresión, de depresión del maligno, que sean atados, Jesús, en tu nombre también, todo espíritu inmundo, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad de las regiones celestes. Señor, todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira, de engaño, todo espíritu de turbación, sean en esta hora atados, sujetados y enmudecidos en el nombre de Jesús. Señor, creo que tu Espíritu Santo es quien planta bandera de victoria sobre todos y cada uno de mis hermanos los creyentes en Cristo Jesús. Derrama, Señor mío, te lo pido en el nombre de Jesús, sobre mis hermanos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Permite que las vendas de los ojos de su entendimiento puedan ser quitadas, para que le pueda resplandecer la luz de tu santo evangelio, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar este segundo título, Un sacerdote para siempre, parte 2. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 14 al 16. Dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir punto a punto viendo y tratando de indagar y conocer cuál es el significado, qué es lo que realmente el Señor nuestro Dios nos quiere decir con esta palabra, que comenzamos a trabajarlo a forma de una serie, hermanos, porque se alargó, se estiró, más bien esto
se alargó este audio, hermanos, porque es mejor que se alargue, es mejor que se haga largo y que podamos entender todo lo que se hable, lo que se explica de la palabra, y no tener que hacer una abreviatura y hacer un mensaje muy cortito, y el cual nos deja con la mente en tinieblas, sin luz. No tenemos comprensión, no tenemos entendimiento, no pudimos comprender exactamente qué es lo que Dios quiso decir y enseñar. Por eso tomamos estos audios y quizás por ahí se hacen un poco amplios, se hacen un poco largos y quizás sean un poco cansadores para algunos, pero la verdad es la única que nos hace libres. Nosotros buscamos libertad y aquí tenemos la verdad, la palabra de Dios, y esa es la libertad verdadera. Vamos a comenzar por la parte 1 y dice de esta manera el título: contexto del pasaje. El contraste entre sacrificios antiguos y el sacrificio de Cristo. Muy bien, comenzamos con ese título. Vamos a leer un poco, hermanos. Hoy ando quizás con mi boca un poco media trabada, como decimos en algunos lugares, se me lengua la traba, pero bueno, vamos a confiar en Cristo Jesús, ya nos hemos encomendado, así que el Espíritu Santo se encargará. El autor de Hebreos muestra que el sistema levítico se repetía constantemente y nunca podía perfeccionar al hombre. Como habíamos visto en el audio anterior, escuchamos, hablaba acerca de los levíticos y de las órdenes y de las leyes, estatutos que Dios le había dado a aquellos hombres de la antigüedad para poder purificar sus pecados a través de los animales. Pero ¿qué sucede acá? Lo que decía que era algo constantemente que no podía perfeccionar a los hombres. En cambio, Cristo, con una sola ofrenda, logró lo que siglos de sacrificios no pudieron. Gloria a Dios para siempre. Este pasaje forma parte del argumento principal. Cristo es sacerdote eterno, sacrificio suficiente y mediador de un nuevo pacto. Punto 2. Con una sola ofrenda. Significado original. La palabra griega para ofrenda, estos son los términos griegos, es tisía, que significa sacrificio ofrecido en un altar. Ofrenda completa y entrega total. Estas tres cosas significa esta palabra tisía del griego: sacrificio ofrecido en un altar, ofrenda completa, entrega total. ¿Esto qué significa? Que la expresión subraya que Cristo no ofreció algo. Él no fue a ofrecer un animal. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio total y perfecto. Gloria a Dios para siempre. Punto 3. Hizo perfectos para siempre. Hizo. Esto es lo mismo. A la humanidad que cree en Él, nos hizo perfectos para siempre. Profundidad del término griego. El verbo hizo perfectos viene de la palabra teleoió. Así se pronuncia, teleio o teleio. Esto es del verbo griego que significa completar totalmente, llevar a la meta, consagrar plenamente. Esto es el significado de esa palabra, teleio. No solo perdona, vamos a ver esta parte, no solo perdona, lleva al hombre a su plenitud espiritual. Lo consagra y lo hace apto para la presencia de Dios. Punto 4. Para siempre. Alcance eterno del sacrificio. Hebreos usa la palabra eis to dienekes. Lo separo en sílaba porque decirlo de un solo viaje esto cuesta. Eis to dienekes. Así viene del término hebreo esta palabra, que significa continuo, perpetuo, sin interrupción. Es algo sin interrupción, es decir, no se suspende un tipo de obra del sacrificio, no se suspende hoy, no se suspendió ayer y no se suspende mañana. Hay un día y una hora
que se suspenderá el continuo sacrificio? Sí, hermano. Va a ser el momento en que ya el Señor ya venga a buscar a la iglesia y a los redimidos, y ya se cierra el tiempo de la redención por medio de la sangre del Cordero de Dios. Después de eso ya vendría la recompensa, y ya vendría y comenzaría el reinado del Mesías, donde vamos a reinar, dice la Biblia, con el Señor nuestro Rey por 1000 años. Pero bueno, vamos a continuar, que esto lo que significaba era continuo, perpetuo, sin interrupción. Continuo, perpetuo, sin interrupción. Cristo no necesita repetir su obra. No hay caducidad ni reemplazo. Su sacrificio es eterno en eficacia. Miren, hermanos, nada más que Jesús hizo este tipo de sacrificio. Lo hizo una vez y para siempre. Ya no hay otra. No hay formas de que Jesús vuelva a volver a hacer ese mismo sacrificio, porque ya fue hecho una vez y fue hecho para siempre. No necesitamos de ninguna otra cosa más que la bendita sangre del Cordero de Dios a través de nuestras confesiones de nuestros pecados, como para que su sangre bendita nos limpie y nos purifique de toda nuestra maldad. Vamos al punto 5. A los santificados, identidad del creyente. Esto se refiere a los santificados. Santificado es hayatzó o hayazó, que significa separar para Dios, consagrar como propiedad santa, purificar. Esto es el término, porque estamos usando el término en griego y el hebreo. Así que en esos términos estamos viendo de que santificado significa separar para Dios, consagrar como propiedad santa y purificarlos. Mire usted, somos gente separada para Dios, somos gente que nos pertenece Dios, somos pertenencia de Dios, de Jesús, como propiedad de Él, y somos purificados. Mire usted el sacrificio de Jesús y su sangre bendita, lo que nos hace, el efecto que hace en el hombre y en la mujer que cree en su santo nombre. Y los que le sirven, porque no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores de su bendita palabra. Estamos continuando, seguimos avanzando más allá de nuestras caídas, nuestros errores, nuestras faltas. Nosotros venimos, si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que tenemos la oportunidad por Cristo Jesús, la tenemos. Tenemos esta oportunidad de venir a la vida eterna, de tener un gran sumo sacerdote. Tenemos tantas cosas, hermanos, así que bendito sea el nombre de Jesús. Continuamos. Vamos esta vez a leer Hebreos del 10, vamos a tomar el 15 y el 16. Vamos a continuar con la lectura, así avanzamos, hermanos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreo resalta que el Espíritu Santo testifica subrayando que el nuevo pacto no es una idea humana. Primero, no es una idea de hombre, esta idea del sacrificio, hermanos. No es que lo inventó el hombre. No es que todos esos planes de poner un nuevo corazón sobre la humanidad fue un plan de hombre. ¿Fue escrito por Jeremías? Sí. Fue escrito por el profeta Jeremías, porque Jehová, el Señor nuestro Dios, le habló. Entonces él, inspirado por el Señor, tuvo que escribir todo aquello que Jehová nuestro Dios le ordenó que escribiese. Pero nunca fue un plan de hombre, sino que fue un plan divino, fue un plan de Dios y de nadie más. No es una interpretación teológica esto, hermanos. Es una declaración divina respaldada por el Espíritu. Es el Espíritu quien confirma la obra de Cristo en el corazón del creyente. ¿Sabía usted de que nosotros, desde el día que recibimos al Señor en nuestro corazón, entró el Espíritu Santo en nosotros? Fuimos sellados con el Espíritu de la profecía. Con este Espíritu nosotros podemos clamar Abba Padre, dice la Biblia. Con este Espíritu nosotros hemos recibido la regeneración de un nuevo nacimiento.
Hemos muerto a la vida pasada que teníamos y nacido a la nueva vida, al nuevo hombre, a la nueva mujer, creados según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Vamos a usar simbología del pacto, es decir, la palabra simbólica de lo que es pacto en el judaísmo y en la Biblia. Pacto, del griego es diaketes, en hebreo berit. Su simbolismo incluye un acuerdo inviolable sellado con sangre, relación de pertenencia, transferencia de bendición y responsabilidad, fidelidad perpetua. Esto es lo que significa, hermanos. Vean ustedes, escúchenlo. ¿No entendió esta parte? Vuelva hacia atrás con el audio y vuelva a escuchar nuevamente lo que se acaba de leer. El antiguo pacto se escribía en piedra. Recordemos que cuando Moisés, Dios le da el pacto de Dios para con el hombre, las leyes, le da los 10 mandamientos, le da los estatutos y le da todo tipo de mandatos, es decir, preceptos, ordenanzas, órdenes, mandamientos, fueron escritos en tablas de piedra en la antigüedad, hermanos. Pero en la actualidad, en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, esto se escribe en el corazón nuestro. Es decir, ¿el corazón nuestro se puede asemejar a la piedra de antes? Sí, a la tabla del corazón. Allí adentro tenemos tabla y donde Dios escribe sus leyes. Ahora ya no lo hace en la piedra, lo hace en los corazones duros. Allí el Señor está y escribe sus leyes en nosotros. Por eso nosotros, dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros llenamos nuestros corazones de la palabra bendita de Dios, entonces significa de que nosotros tenemos escrito allí, sellado con el dedo y con la mano de Dios, todos y cada uno de los pensamientos escritos en la palabra de Dios en nosotros. Pues tenemos almacenamiento allí adentro, sí lo tenemos. Tenemos al Espíritu Santo porque a través del Espíritu estas leyes son escritas en nuestro interior. En la Biblia el corazón simboliza el centro del ser, la voluntad, el entendimiento profundo, la conciencia moral. Esto es lo que significa. Pero Dios no escribe normas externas, escribe su carácter dentro del hombre. Es decir, lo podemos comprobar en el dicho del apóstol Pablo cuando aquel varón inspirado por el Espíritu Santo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y al decir Cristo vive en mí, eso quiere decir y significa que nosotros con nuestro carácter, con nuestra personalidad, nuestra forma de ser, somos pequeños Cristos, por eso se nos llama cristianos, porque replicamos el carácter de Cristo, replicamos el amor, la misericordia, la compasión, replicamos el orar por los enfermos, replicamos el echar demonios y copiar toda actitud de Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser cristiano, hermano. Así que si usted no lo está replicando, guárdese, absténgase de decirse cristiano o cristiana hasta que no lo haga y actúe como Cristo Jesús actúa. En una oportunidad el Señor comienza a tratar con mi vida. Se los voy a comentar para la gloria del Señor. Comienza a tratar con mi vida en un área especial que yo desconocía por completo, más allá de que tenía el título de creyente o de cristiano. Tenía mi corazón endurecido como piedra en un área específica. ¿Y sabe cuál era? La misericordia. ¿Sabe que a mí me costaba hacer misericordia con la gente? Es decir, ejercer el perdón con los que me ofendieron, dar nuevas oportunidades, no tener compasión de la persona que está allí llorando, quizás suplicando: por favor, perdóname. No, tenía un corazón vengativo. Por lo contrario, era un corazón vengativo y no de misericordia. Entonces un día me atrapa el Señor en una palabra y me hace meditar en ella y me dice: hay una palabra para ti. Cuando me la entrega me dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Con esa palabra me dejó el Señor tapado la boca, quedé helado,
petrificado, sin poder moverme, y me llevó el Espíritu Santo a convencerme de pecado, de justicia, de juicio, haciéndome entender que al Señor le valía más que yo tuviera misericordia con mis prójimos, más que cualquier sacrificio que yo pudiera presentar a Dios. Yo presentaba alabanzas, largas horas de oraciones, presentaba ayunos, vigilias de oración, horas y horas de lectura, me sacrificaba buscando la lectura del Señor, pero a la iglesia alababa, glorificaba a Dios, saltaba, me gozaba, remolineaba, y en las acciones de gracia Dios me bendecía grandemente, al pueblo también, pero en el momento en que venía algún prójimo a pedirme perdón por haber pecado contra mí en algún área, yo no tenía perdón, no tenía misericordia, no tenía compasión de él o de ella, y planteaba mis juicios sobre esas personas. Entonces Jesús dijo: no es así, esto no debe ser así, tú tienes que perdonar para que tu Padre que está en los cielos te perdone. Tú tienes que hacer misericordia como yo te he hecho misericordia. Así que comencé a orar y a cambiar las direcciones de mis oraciones, a decir: Señor, verdaderamente soy un hombre hipócrita. Si en la iglesia tienes hipócritas, yo soy el número 1, Señor, entre ellos, porque yo, habiendo recibido de ti un grandísimo perdón, una grande deuda se me fue perdonada. ¿Cómo es que ahora yo no puedo perdonar la deuda pequeña de mis hermanos y hermanas que me piden perdón? Y fue una decisión que tuve que tomar. No es que lo recibí en mi corazón para hacerlo, no. Dios me dio la orden. Misericordia quiero, me dijo. Eso quiero. Listo, andá y hacelo. No te engañes diciendo, sí, cuando el Señor lo ponga en mi corazón, cuando yo sienta de parte de Dios lo voy a hacer. No, eso es mentirse, eso es engañarse, eso es no querer morir a sí mismo, eso es desobediencia. Y toda desobediencia es clasificada como pecado, y el pecado lo castiga Dios. Así que de allí tuve que utilizar en el nombre del Señor de obediencia, y comencé a ejercer el perdón, a ejercer misericordia con mis prójimos. Y ¿saben qué? Desde ese momento en adelante he recibido mucha más presencia de Dios conmigo. He notado de que se incrementó el poder de su Santo Espíritu en mí. He notado que está mucho más cerca el Señor de mi corazón, de mi alma y de mi espíritu. Así que se los recomiendo, hermanos, no se engañen, no se mientan a sí mismos. Si Cristo Jesús, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por esa sangre que derramó en aquel lugar con fuerte y gran dolor, con muchos azotes, con látigos y molido su cuerpo, fue flagelado el Señor Jesús, con grande dolor y con grande sufrimiento, el Señor nos dio su perdón, nos dio su misericordia. Vayamos y hagamos prácticamente lo mismo para honrarlo. Si no lo quiere hacer, pues no lo haga. Dios no obliga a nadie, pero en el día del juicio, usted y yo daremos cuenta de ello. Vamos a ver lo que es en la mente, cómo el Señor escribe en nuestra mente las cosas, su palabra. Veamos una simbología de la mente. Mente es dianoia o dianoia. Así se pronuncia, del griego dianoia, que es capacidad de razonar, pensamiento profundo, intención. Eso es, capacidad de razonar, pensamiento profundo, intención. Esta escritura interior significa transformación mental. Prestemos atención. Transformación mental, renovación de pensamientos, alineación de la voluntad con Dios. Esto es, hermano, lo que realmente significa que Dios escriba sus leyes, sus palabras en nuestras mentes. Por eso el apóstol Pablo decía claramente: renovaos en el espíritu de vuestra mente, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a la vieja criatura, conforme a los deseos de este mundo, y renovaos en el nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Esto es así, hermano. Por eso nosotros descartamos la forma de pensar común que tenemos como hombre, como mujer,
y descartamos lo que yo pienso, lo que yo creo, descartamos eso es basura y tomamos lo que Dios dice y lo que Él sabe que es decir, la bendita palabra. Canjeamos textos bíblicos por pensamientos de hombre y de mujer. Entonces allí comenzamos a entender de que Dios verdaderamente nos dio en Cristo Jesús la mentalidad del Señor. Nos dio una capacidad para razonar, nos dio pensamientos profundos y nos dio a entender las intenciones de cada pensamiento para con los demás. Esta escritura interior significa transformación mental. ¿Ve? Ahí cambia su pensamiento, es una transformación. Su forma de pensar que usted tenía antes ya no debe estar. Ya no debe estar allí esa forma de pensar, porque hay una transformación por la palabra de Dios, por el lavamiento de la palabra de Dios, por el Espíritu regenerador que es el Espíritu Santo. Usted tiene una mentalidad distinta, avanzada. ¿Por qué? Porque tiene los textos bases bíblicos de la palabra de Dios en su mente. Siempre que hable, hablará para enseñar. Siempre que hable, hablará y representará el nombre de Jesús. Pero si usted sigue hablando y sigue pensando terrenalmente y todo lo que hace y lo que dice es terrenal, entonces usted no fue en realidad transformado. Usted no fue renovado en sus pensamientos. Usted no está alineado ni alineada con Dios. Estas son cosas verdaderamente ciertas, hermanos. Nosotros no podemos escapar a estas realidades. Por eso esto se hace para los gustosos y para los no gustosos. A mí me conviene no rehusar a darles el consejo completo de la palabra de Dios. Yo como predicador, como hombre elegido para estas obras, por gracia y misericordia de Dios, a quien también se le dio ministerio por la palabra, se les otorgaron los dones para ministrar a su pueblo, yo de esto tendré que dar cuenta. Así que a mí me conviene anunciar la sana doctrina, aunque me duela a mí y aunque le duela a usted. Yo no tengo nada en contra de nadie en absoluto. Dios me es testigo de cuánto amo a mis hermanos y cómo oro por ellos y cuántas lágrimas derramo por mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Delante de la presencia de Dios estoy por gracia del Señor y Él me es testigo de cuánto mi amor por mis hermanos y por qué tanto me esfuerzo en un campo, orando, buscando, leyendo y aún a cuesta de mi propia vida en peligro, por lo que pueda llegar a suceder en aquel lugar. Lo hago porque hay falta de templo por el momento, pero ya el Señor pronto va a habilitar el templo y allí voy a poder estar, por gracia de Dios, en aquel templo, orando, presentando mis vigilias, mis oraciones, si así Dios lo permite, con la ayuda del Señor. Entonces, una mentalidad totalmente aprobada, una mentalidad que realmente tiene a Dios, es esa mente que usted ya tiene cuando usted busca a Dios, ora a Dios, siente la presencia de Dios y piensa distinto. Esa es la mentalidad del Señor. Ahí están escritos los mandamientos, las leyes del Señor están escritas en su mentalidad. Usted cuando comienza a hablar, usted notará que en sus memorias comenzará a brotar por el Espíritu Santo de Dios todo texto bíblico, y a la vez que usted vaya predicando a las personas, los textos bíblicos van a ir surgiendo y surgiendo y surgiendo, y como una fuente inagotable, continua de información de la palabra de Dios empieza a fluir como río en usted y hará obra gigante en hombres y en mujeres del Señor que están esperando la bendita palabra y la administración del Señor. Así que, hermana y hermano, no se engañe, busquemos al Señor, oremos y canjeemos los pensamientos terrenales por los pensamientos celestiales del Señor, que es su bendita palabra. Vamos a ir a Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice de esta manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Miren miren, hermanos queridos, qué es lo que realmente el Señor ha hecho. El Señor, desde el día que saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud, aquel pueblo antiguo recibió los 10 mandamientos, recibió las leyes, los estatutos y las ordenanzas de Dios, estando en el desierto en piedra, como leíamos anteriormente. Pero esta gente igual transgredieron e invalidaron el pacto que Dios hizo. No creyeron, cayeron muertos, tendidos en el desierto allí en aquellos 40 años, y entraron sus hijos, porque sus hijos sí obedecieron, creyeron y tomaron la ley de su Dios para poder entrar en posesión de aquella tierra. Así también en la actualidad, hermano, esto nos da a entender de que a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor, cuando lo recibimos en nuestros corazones, hemos creído en Él, ya nos hace parte de ese nuevo pacto, porque pone en nuestra mentalidad los pensamientos, pone los pensamientos nuevos, pone una nueva criatura en nosotros, lista para hacer la voluntad de Dios. Es decir, el pacto, como el verso 33 dice: pero este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y cuando dice aquellos días, habla desde los días de Jesús en adelante, es decir, hace más de 2000 años que ya vienen este nuevo pacto, la nueva alianza que Dios hace a través de Jesucristo con el hombre. A través de nuestro Señor Jesús, el Señor nuestro Dios reconcilia al hombre para con Dios por medio de su sangre. Bendito sea Dios para siempre. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Ve? En la mente. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor allí en el libro de Juan, pero el Espíritu Santo, Él os dará a conocer todas las cosas. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice que la unción del Espíritu Santo es la que nos recuerda y nos enseña todas las cosas. Él es el que toma todo lo que inspiró en las Escrituras a los santos profetas y te lo trae a memoria. Bueno, en esa memoria, en esa mentalidad, Dios puso la ley en la mente, ¿ve? Daré mi ley. Listo, ya lo tienes. ¿Retienes la palabra en tu mente? Sí, ahí está, ya no está en una tabla, ahora está en tu mente, está en tu cerebro, en los sectores de tu memoria. Allí está la palabra de Dios. Pero si no cargas tu mente y tu corazón, como lo recomendé allá en aquel título de este canal, en Revelaciones Eternas Afnaf Panea en YouTube, el título La Mente. Si no escuchaste ese audio, yo te recomiendo que lo escuches, porque allí tendrás muchas informaciones concernientes a lo que es todo esto que se está hablando ahora. Entonces el Señor depositó la ley en nuestra mente, sí. Las escribió en nuestro corazón, sí. Pero ¿en el corazón de quién? De aquellos que retienen la palabra de Dios, aquellos que la guardan con temor, con reverencia, y la ponen en práctica, aún más allá de sus debilidades, más allá de sus enfermedades, más allá de todo lo que le ocurra. Estos hombres y estas mujeres retienen en su corazón la bendita palabra de Dios, y por eso Dios hace que ellos sean el pueblo de Dios y Dios sea pueblo para ellos. Es decir, su Dios, el Dios del pueblo, perdón. Y luego dice en el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo. No va a haber necesidad de que Revelaciones Eternas, a Afnaf Panea o el hermano Víctor te esté enseñando más. Vos no tenés necesidad de que yo te enseñe, pero si lo tienes es porque acabas de nacer en el Espíritu, o simplemente porque eres un creyente ya de años, como nosotros le decimos, mancarrones viejos, que nunca han querido agarrar la Biblia, nunca han querido estudiarla, nunca han participado de un seminario bíblico, ni de estudios bíblicos, ni siquiera se interesan por leer la palabra o conocerla o estudiarla en casa. Si no tienes eso en tu mente y en tu corazón, es porque vos despreciás la palabra de Dios. Y dice la Biblia que si alguno desecha el conocimiento de Dios y desecha lo que es la voluntad del Señor mediante la palabra y el conocimiento, Dios le echará del sacerdocio. Dios se olvidará de esa persona y quitará su nombre del libro.
será quitado del sacerdocio, dice la Biblia, y no se va a acordar nunca más Dios de aquel hombre y de aquella mujer, por cuanto ellos se olvidaron primero del Señor su Dios y de su palabra y de su ley. Así que, hermanos, no provoquen a Dios, no se engañen diciendo oren por mí para que yo pueda leer. No, tome la decisión. Porque si a usted se le dice, a ver, vamos a ir a cometer aquel pecado y ese pecado es de su agrado, usted no va a andar pidiendo fuerza, ni oración, ni intercesión, ni la ayuda de Dios para ir a hacerlo. Usted va y lo va a ir a hacer. Porque eso es lo que has hecho. En este tiempo has hecho esas cosas. Los pecados que están en tu vida, los cuales no conoce nadie, pero que Dios lo ve y los conoce, y por los cuales también estás en ruinas espirituales, estás bajo el yugo de esclavitud espiritualmente, aún siendo un creyente o una creyente, participando de los caminos de la iglesia con un espíritu de derrota, bajo la influencia de espíritus inmundos, ha sido porque tú has despreciado la palabra de tu Dios. Tú has desechado al Señor tu Dios y te engañas diciendo yo soy creyente, yo soy una creyente, soy un hijo y una hija de Dios, pero realmente no lo eres. Sino que eres sinagoga de Satanás, dice la palabra. Dicen ser apóstoles y no lo son. Así que, hermano y hermana, no es para ofenderte, esto es una verdad que solamente te hará recapacitar para que seas libre. Solamente la verdad te puede hacer libre. A través de esta gran verdad tú tienes que recapacitar y analizarte a ti mismo, a ti misma y decir verdaderamente sí. Me estoy engañando, me estoy mandando cualquiera. ¿A quién pretendo engañar? ¿A Dios? ¿Pretendo engañar con estos pecados que estoy cometiendo y sin arrepentirme? No cambio de actitud y quiero que todos oren por mí para que todo me vaya bien y yo pueda reconquistar todo lo que perdí. No, hermana. No, hermano, no va a suceder nunca tal cosa, porque dice la palabra de Dios que perseveraremos en el mal para que la gracia de Dios sobreabunde. En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. No va a haber ninguna forma ni de ninguna manera usted y yo vamos a obtener la bendición de Dios si seguimos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero si nosotros buscamos hacer verdaderamente la voluntad de Dios, creemos en el sacrificio de la sangre del Cordero de Dios, creemos que fuimos lavados, limpiados, purificados, libres por Cristo Jesús y la visita de su Santo Espíritu trajo libertad de nosotros le alabamos en espíritu y en verdad a Dios y le servimos. Y los frutos se ven en nosotros, hay frutos terrenales y hay frutos espirituales que son notorios a toda vista. No vamos a necesitar llenarnos la boca y andar escupiendo con nuestras bocas diciendo, repartiendo saliva para allá y para acá diciendo, oh sí, Dios está conmigo, pero tú sabes en tu interior que realmente Dios no está contigo. Está el espíritu del maligno en mano de quien el Señor te entregó hasta que aprendas a ser obediente a la voz del Señor tu Dios. Cuando lo hagas y guardes todo lo que está escrito y lo guardes y lo pongas por obra, entonces todo lo que tú emprendas te irá bien. Nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida, dicen las Santas Escrituras. Bendito sea Dios. Miremos allí también esta profecía, cómo se cumplió lo que decía Jeremías, allí en Jeremías 31, del 31 al 34. Veamos cómo se acaba de cumplir en Cristo Jesús con nosotros este nuevo pacto, estas nuevas cosas, las leyes de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, sus mandamientos, sus estatutos están en nuestros corazones, hermano. Pero también vamos a confirmar un poquito allí de lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Dice de esta manera: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ven? ¿Se dan cuenta, hermanos, que a través de Cristo Jesús hemos recibido el Espíritu Santo nosotros? Y solamente a través del Espíritu Santo nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo vamos a tener bien presente la palabra bendita de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Y vamos solamente así, por medio del Espíritu Santo, a hacer lo que Dios manda hacer verdaderamente para con los demás. ¿Ve? Pero si usted no lo puede hacer y si usted no lo está haciendo es porque usted ha rechazado y resiste al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones
Así lo dice el Señor en su palabra, hermanos. Entonces, vamos a ver cómo en Ezequiel se cumple la profecía esta en los días actuales, a partir de Jesús en adelante. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué es el agua limpia? Dice la palabra de Dios que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Eso quiere decir el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa agua viva que usted necesita beber de parte de Dios para saciar la sed del alma, sed del Espíritu, sed y hambre de justicia, de amor, de la paz, de la libertad, sed de gozo y tantos frutos que contiene el Espíritu Santo, hermanos. Esto es. Entonces el Señor esparce por el Espíritu Santo y por la palabra esparce agua limpia, y esa agua limpia no solamente nos da de beber, sino que en esa agua también nos bañamos, nos limpiamos, nos purificamos de nuestras inmundicias. ¿No ve cómo dice? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hay ídolos en los corazones, hay idolatría en los corazones. No necesitas ser católico y católica para decir que sos idólatra, porque simplemente puedes ser fanático del fútbol, fanática de las novelas. Tú puedes ser fanático de la comida, no puedes estar si no tienes un plato de comida 4, 5, 6 veces al día come. Eso es glotonería y también es idolatría. Hay idolatría por los hijos, hay idolatría por nuestros seres queridos, pueden ser nuestras parejas, pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros abuelos. Hay idolatría por los vecinos, por los pastores, por quien sea. Hay idolatría en los corazones de los creyentes en Cristo Jesús. Porque en aquel tiempo, en los días de Pablo apóstol, dice Pablo que allí los hermanos de Corinto tenían un debate entre sí, entre ellos, y decían estos hermanos, estaban divididos en 4 sectores. Porque uno decía: no, hermano, porque yo soy de Apolos. Ah, sí, no, pero yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo. Este tipo de 4 pensamientos habían ideas extrañas. Esto era idolatría, porque la gente al decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, querían decir: a mí me gusta como predica Pablo. No, pero a mí me gusta mejor como predica Pedro, que es Cefas. No, pero Apolos es más elocuente en las Escrituras, él predica más poderosamente. Ah, no, pero no hay mejor que Jesús como predicador. Entonces había 4 tipos de divisiones dentro del pueblo, y Pablo, apóstol, por el Espíritu Santo, los reprendió y les dijo que esto no debería ser así. ¿Que acaso había muerto alguno de todos ellos por sus pecados? Apolos, Pedro, Pablo murió por ellos. No, quien murió y resucitó para perdonar pecado y para darle vida en abundancia fue Cristo Jesús, y a Él solamente deben idolatrizar y a nadie más. Por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces el Señor los purifica a través del Espíritu Santo de esos ídolos y de todas las inmundicias que están ahí adentro. En el anterior audio habla de qué tipo de inmundicias hay en el corazón, qué es lo que identifica al hombre con carne, qué es lo que significa la carne y el corazón del hombre, qué es lo que tiene hacia adentro. Ahí está, en el antiguo anterior, y también está en el título El Corazón. Se los recomiendo que lo vuelvan a escuchar, los que no lo han escuchado, que lo escuchen una y otra vez hasta que vean y conozcan de que Dios no puede ser burlado jamás. La palabra de Dios se cumple y Dios traerá la paga a cada uno. Pero dice que el Señor nos limpia. ¿Y sabes cuándo, hermano y hermana? Cuando tú verdaderamente te busques a Dios de verdad. Cuando no acostumbres a que todos oren por ti sin que tú quieras hacer absolutamente nada, hermana. Tú quieres que oren por ti, hermano. Quieren que hagan todos por ti, pero tú llegas a tu casa y no haces nada de lo que le has prometido a Dios. Tú te engañas a ti mismo. Te engañas a ti misma. Porque habiendo empezado por el Espíritu, terminaste en la carne, te hiciste insensato, insensata. ¿Pensás que a Cristo Jesús lo vas a burlar? ¿Pensás que al Señor nuestro Dios te le vas a reír y te le vas a burlar diciendo: sí, yo tengo toda la bendición de Dios, pero si ni siquiera entraste por la puerta que es Cristo Jesús?
Él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, éste será salvo. Y hallará pasto, entrará y hallará pasto. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo pretendes entrar por una ventana? Entrar por una ventana es hacer lo que vos quieras hacer, a tu divina voluntad, a tu manera, y después querer la bendición de Dios sin hacer caso de lo que Jesús manda. Y te estás engañando. El diablo te atrapó, el diablo te cegó, el diablo te engañó y te apresó y te condenó, porque eso es lo que pasa. Hace que se endurezca tu corazón y atesoras ira para el día de la ira del justo juicio de Dios, cuando el Señor ha de revelar su juicio ante los hombres y ha de juzgar a todas las naciones en el día del juicio. Tú estás endureciendo tu corazón para ese día, y no te va a librar ni tu plata, ni tu oro, ni nadie te librará en el día grande y espantoso de Jehová. Así que, hermana y hermano, hoy tenemos esta oportunidad por Cristo Jesús, un sacrificio que nos limpia, sí, hermanos, nos purifica, sí, nos perdonó, nos lavó, nos purificó, nos santificó, nos redimió y también nos dio de su Santo Espíritu para que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lograrás esto? Participando de los cultos, participa de los estudios, participa de los coros, participa de toda obra en la iglesia y participa por sobre todo en tu vida personal de las oraciones arduas, continuas. Presenta tus oraciones y solamente así vas a poder estar capacitada o capacitado por el Espíritu Santo para hacer conforme a todo lo que está escrito. Verso 27 de Ezequiel 36. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Recibimos a Jesús y entró el Espíritu Santo allá adentro, ¿ve? Y haré que andéis en mis estatutos. Es decir, por el Espíritu Santo vas a poder andar y hacer todo lo que Dios te manda hacer, porque el Espíritu es el que te capacita para esas cosas. Y para que guardes mis preceptos y los pongáis por obra, ¿ve? El Espíritu Santo te va a ayudar a guardarlo y te va a ayudar a ponerlo por obra. Amén. La obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Hebreos 10 cita a Jeremías para mostrar que este pacto, ¿qué es este pacto? Muestra que este pacto es un pacto que purifica al hombre, le da un nuevo corazón sensible, le escribe la verdad dentro de él o de ella, le da poder para obedecer y lo perfecciona su relación con Dios. Es decir, se perfecciona tu habla, tu comunión con Dios se perfecciona a través del Espíritu Santo, a través de Jesús nuestro Señor. El Espíritu Santo no solo cambia nuestra condición, sino nuestra naturaleza interior. ¿Se dan cuenta? Si tenías dentro de tu corazón odio, desprecio, rechazo, que usás de mal, toda la maldad que se encuentra allí en el libro de Gálatas 5:19. Búscalo, léelo, porque en el anterior audio se habló de esto. Búscalo, léelo y fíjate qué fruto hay ahí en el corazón. Y te darás cuenta de que no has hecho otra cosa más que engañarte y decir, yo tengo a Dios, el Espíritu está conmigo, pero realmente no está, porque cuando el Espíritu está, transforma tu interior, hermano. Transforma tu mentalidad, tu forma de hablar es distinta. Ya no estás arraigado a un pensamiento terrenal, a un pensamiento mundano. Estás arraigado a los pensamientos del Señor, a las cosas celestiales, a los pensamientos de las Escrituras. Estás en los pensamientos proféticos, estás en pensamientos de salmos, estás en pensamientos del anuncio de la palabra y de estudio de la palabra. En eso está cuando sos del Señor y estás con el Señor. Vamos a la conclusión en el punto número 2, hermano. La conclusión principal del mensaje está en Hebreos 10, verso 14 al 16. Enseña que Cristo realizó un sacrificio perfecto. Este sacrificio tiene eficacia eterna. Los creyentes son santificados y perfeccionados. El Espíritu Santo continúa su obra dentro de ellos. El nuevo pacto se basa en transformación interna, no externa. ¿Ves que Jesús le dijo a la antigüedad, a aquellos hombres, le dijo sepulcros blanqueados? Porque por fuera muy lindo, pero por dentro están llenos de huesos de muertos.
A esto se refiere a que no renovaron su interior, sino que el exterior muy lindo, muy bien vestido. La verdad que te queda muy lindo, hermano, el trajecito, la ropita que llevas, hermana, ese vestido, qué linda Biblia que tienes todo, qué muy lindo todo por fuera. Pero por dentro estás llena de huesos de muertos. Por dentro estás lleno de huesos de muertos. Pero si obedeciste e hiciste caso, si te llenaste de Jesús y de su Santo Espíritu, si oraste, si clamaste, si ayunaste y tratás de obedecer, entonces dentro de vos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitando contigo. Nadie te puede hacer frente a partir de ahí. Ni la muerte misma te puede frenar, porque las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra mi iglesia, dijo Jesús. Así que, hermana y hermano, fíjense en todas las cosas que el Señor ha hecho. Dios escribe su ley en el corazón y la mente. La relación con Dios se vuelve íntima, profunda y personal. Cristo perfecciona, el Espíritu Santo confirma y el Padre las escribe. ¿Qué les parece, hermano? Gloria a Dios para siempre. Hemos llegado a la conclusión final de estos dos pasajes bíblicos. Todavía queda allí más pasajes bíblicos. Se extenderá hacia el audio número 3 con la ayuda del Señor. Ruego a Dios que pueda tocar tu corazón y tu vida para que ores por mí, para que al abrir mi boca me sea otorgado el predicar con denuedo la palabra y entregar la sana doctrina, para que puedan crecer, para que puedan nutrirse con la sana fe, con la sana enseñanza, con la sana palabra y la doctrina de Dios, con el único fin de que el espíritu, el alma, el corazón, la mente y todo ser, cuerpo, espíritu y alma, en ti y en mí sean santos, puros y limpios para Dios, y estén listos como lámparas, como vírgenes prudentes, listos y preparados para el toque de la trompeta cuando Jesús ha de venir a buscar a su pueblo. Hermanos y hermanas, les saludo con la paz de Dios. Esto fue Un sacerdote para siempre, parte 2. Dios te bendiga.